¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, Yusvik. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Nubel. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho del que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. De antemano, una disculpa por la pronunciación de las cartas que van a estar en francés y no olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Nubel aparece en el constructor de decks Wild Survivors para 2023. Son monstruos de atributo de oscuridad de tipo Warrior y Beast Warrior. Es una temática de ritual. Su mecánica única es que sus monstruos de ritual pueden estar invocando otros monstruos temáticos de ritual al estar tributando monstruos en modo de ataque. Estos pueden ser monstruos del oponente, monstruos nuestros, y dependiendo de qué monstruo esté activando este efecto van a ser los requerimientos. Algunos van a ser más laxos, algunos mucho más exigentes. Y este tema está basada en la carta clásica que apareció en Spell Ruler, el Hungry Burger. El estilo de juego del deck es de control y de beatdown. Dependiendo del momento en el que estemos, queremos llegar a la invocación de ritual de nuestros monstruos principales. Si estamos yendo primero para poder generar un control y estar tributando a los monstruos del oponente, o si estamos yendo segundo, que a través de nuestros efectos naturales y también de estar tributando a los monstruos del oponente, podamos romper los campos y nos llevemos los juegos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Vamos primero a hablar de lo que sería el objetivo de la estrategia. Este en teoría se basa en invocar al Hungry Burger, monstruo increíblemente emblemático de ritual. Es un monstruo de nivel 6 tipo Warrior con 2000 puntos de ataque y 1850 de defensa. Este monstruo solo puede ser invocado por ritual con la magia de ritual Hamburger Recipe. Además debemos tributar monstruos cuyos niveles totales sean 6 o más desde mano y o campo. Su magia de ritual es el Hamburger Recipe. Esta carta es usada para invocar por ritual al Hungry Burger. Debemos además tributar monstruos cuyos niveles totales sean 6 o más desde nuestro campo y o mano. Mencionamos estas cartas porque muchas de sus cartas y funcionamiento estarán orientados en papel en poder poner este monstruo en campo. No obstante, no es obligatorio llevar ambas piezas. Con llevar el monstruo de ritual estarían cubiertos. Llevaré algunos efectos que tendrían que ver con este, en el que tendremos efectos más potentes o ciertas extensiones. Incluso considerando el nivel de poder del deck, muchos se han permitido llevar a una copia esta carta para poder realizar dichos planes de juego, aunque muchos incluso la llevan a dos para poder utilizar esto en múltiples ocasiones. Luego, todos los monstruos del arquetipo hasta este momento son monstruos de ritual y comparten las siguientes características. Son monstruos de atributo de oscuridad de tipo Warrior o Beast Warrior con 1850 puntos de defensa, haciendo alusión al Hungry Burger. Cada uno tendrá un efecto en solitario cuando es invocado de forma especial. Vale la pena señalar que solo en invocación especial, así que sea que lo estaremos por ritual, desde D con muchos de sus efectos o en cementerio, estaríamos obteniendo su ventaja. Con determinada acción permitirán tributar un monstruo en modo de ataque, y si lo hacemos podemos invocar un monstruo temático de 1 o 2 niveles superior desde mano y o deck, con sus debidas excepciones, y esto lo hablaremos a fondo porque mientras más débil o simple de invocar el monstruo, más tenemos que apoyarnos en el campo del oponente o exige muchos más recursos, mientras que los monstruos principales del deck podrán solo tributar a voluntad del campo del oponente, y por último cada uno solamente puede utilizar sus efectos en solitario una vez por turno. Sobre lo que hace cada uno, primero tenemos a Bouillabaisse de Nobles. Es un monstruo de nivel 1 tipo Beast Warrior. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos excavar las 5 cartas en el tope de nuestro deck, y si lo hacemos, añadimos una carta Nobles excavada desde nuestra mano. Además, revolvemos el resto de vuelta al deck. Un efecto de suerte de Emancipator para poder generarnos ventaja. El deck no tiene en sí un efecto para acomodar esto, pero considerando cuántas cartas debemos usar para poder utilizarlo, no será difícil que entre tantas cartas podemos encontrar algún nombre adicional para poder extender. Cuando una carta o efecto es activado que selecciona esta carta, o cuando esta carta es seleccionada para un ataque como un efecto rápido, podemos tributar tanto esta carta y otro monstruo en modo de ataque en cualquier campo. Y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Nubels de ritual de nivel 2 o 3 desde nuestra mano o deck. Esto es justamente lo que mencionamos de cómo cada carta tendrá cierto requerimiento para poder invocar otro monstruo temático de mayor nivel. La idea sería que pudiéramos hacer una suerte de escalera de ritual hasta poder llegar a los monstruos más importantes del deck. Bouillabaisse es el más complejo de usar porque dependemos por completo de acción del rival o un efecto que seleccione nuestro monstruo. 2 monstruos para tributar es también muy alto considerando usarlo yendo primero, aunque la extensión que nos puede dar no es algo a subestimar, sumado que es importante verlo y usarlo con otras de nuestras cartas de magia que mencionaremos más adelante. Por la importancia y potencia que darán nuestras magias, muchos lo llevan a 3 copias, pero dependerá de complementos y pilotos que pueden verlo incluso a 1 o 2 copias. Mucho dependerá de sus complementos para poder decidir un número para cada uno. Confitoir de Nubels es un monstruo de nivel 2 tipo Warrior. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar una magia o trampa en campo. Este es el requerimiento, la destruimos. Efecto simple pero útil para poder deshacernos de magias y trampas. Considerando el nivel tan bajo del monstruo, será de las primeras jugadas que haremos. Cuando una carta o efecto es activado que seleccione esta carta, o cuando esta carta es seleccionada para un ataque como un efecto rápido, podemos tributar tanto esta carta y otro monstruo en modo de ataque en cualquier campo, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Nubels de ritual de nivel 3 o 4 desde nuestra mano deck. Este es el mismo requerimiento que Bouillabaisse, solamente que para invocar un monstruo de nivel 3 o 4, los cuales ya ofrecen más oportunidades. Es bastante simple el uso de la carta. Esta depende de tener un oponente con magias y trampas para obtener un beneficio. De otra forma, es una de las cartas que más dependen del juego
juego para siquiera tener un uso. No obstante, y similar a Bouillabaisse, debido a que es mencionada en un par de cartas de magia para tener mayor valor, es que también se ve más que otras cartas. Si se enfocan en ir segundo y destrozar el campo del oponente, es muy recomendable llevarla alrededor de 2 copias, pero si se orientan más al control, pueden salirse con la suya solamente utilizando uno de este nombre. Quality de Nubels es un monstruo de nivel 3 tipo Warrior. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos robar una carta. Efecto directo para generar ventaja. Dependerá en qué momento o en qué lugar de la cadena usemos este efecto para poder encontrar más recursos que son ajenos al deck o incrementarnos las cartas temáticas. Para su otro efecto, cuando una carta o efecto es activado que selecciona uno o varios monstruos en el campo, o cuando un monstruo es seleccionado para un ataque como un efecto rápido, podemos tributar tanto un monstruo Nubels que controlamos y un monstruo en modo de ataque en cualquier campo. Y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Nubels de ritual de nivel 4 o 5 desde nuestra mano o deck. Este ya comienza a modificar el requerimiento. La selección puede ser por cualquier motivo y a cualquier monstruo del campo, y lo que tributamos puede ser un monstruo Nubels que no sea este mismo, haciendo más fácil y flexible de su uso para poder poner monstruos más fuertes. Quality es una carta más útil por el robo y lo laxo de su efecto de invocación. No obstante, aun cuando la ventaja es útil, en muchos puntos la búsqueda o excavar por más recursos sería algo que querríamos utilizar mucho más. Se ha visto su número alrededor de 2 copias, jugadores que buscan usar este efecto a toda costa y otros que solo la tienen para la escalera de ritual ya mencionada. Fue Glacial de Nubels es un monstruo de nivel 4 tipo Warrior. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar hasta 3 cartas en cualquier cementerio como requerimiento. Las revolvemos de vuelta al deck. Efecto ofensivo para poder ayudar al reciclaje. Considerando cómo funcionan los decks de ritual, el poder regresar tantas cartas de vuelta al deck podría ser una gran forma de seguir con los juegos o soportar algunos mucho más largos, mientras que al rival tendría que poner las cartas en circulación otra vez. Para su otro efecto, cuando una carta o efecto es activado que selecciona uno o varios monstruos en el campo, o cuando un monstruo es seleccionado por un ataque como un efecto rápido, podemos tributar tanto un monstruo Nubels que controlamos y un monstruo en modo de ataque en cualquier campo. Y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Nubels de ritual de nivel 5 o 6 desde nuestra mano o deck. Mismo efecto que Quality, pero para monstruos de nivel 5 y 6, que son los que más valor nos darán. El uso de esta es muy particular. Es una carta que nos ayuda mucho en los planes de juego, pero si se orientan en construcciones de control, o incluso el plan de juego sale tan bien que el rival no vería otro turno, entonces es una carta que no utilizarían en absoluto. Es desde las que menos aparecen. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. Balameniec de Nubels es un monstruo de nivel 5 tipo Beast Warrior. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos añadir una carta Recipe o Nubels desde nuestro deck a nuestra mano. Este es básicamente el buscador de todo el arquetipo. Una pena que se encuentre en un monstruo de nivel mucho más alto que no facilite mucho el ponerlo en circulación, aunque si tenemos en mente que la idea es subir la escalera de ritual, entonces no es difícil llegar a este mismo. Para su segundo efecto podemos seleccionar un monstruo del oponente en modo de ataque. Este es el requerimiento, lo tributamos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo de ritual de nivel 6 Nubels desde nuestra mano deck. Este es un efecto rápido, se fue invocado de forma especial por el efecto de un monstruo Nubels. Este es otro de los cambios de los efectos para subir la escalera, ya no pide que tributemos uno de nuestros monstruos, haciéndolo muy atractivo para poder usar. No obstante, para obtener el máximo valor de este, deberemos de invocarlo a través de Quality o de Fue Glacial, aspecto que una no es muy útil y la otra requiere un poco de práctica. No obstante, esta es de las cartas que más valor nos dará, mucho más recordando que la ventaja la genera en invocación especial. Es idealmente la carta que queremos poner en circulación lo antes posible para que nos dé el complemento o la carta que nos haga falta. Se ve su uso alrededor de 2 copias, más podrá llegar a trabar las manos, y a menos dependeremos de robarlo o usar otros efectos de búsqueda para poderlo utilizar. Por último tenemos el monstruo emblema del deck, siendo el Vileglid de Nubels. Es un monstruo de nivel 6 tipo Warrior. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos negar los efectos de tantas cartas boca arriba que nuestro oponente controla actualmente hasta el final de este turno. Luego, si esta carta fue invocada de forma especial por el efecto de un monstruo Nubel, tributamos tantos monstruos que nuestro oponente controla como sea posible. Este efecto y repercusiones son inmensas. Lo primero es que hace una suerte de Dark Ruler No More para todas las cartas que el oponente controla boca arriba. Esto incluye magias y trampas, y si fue por acción de los monstruos de nivel 4 o 5, podemos incluso tributar todos los monstruos, lo que no hace target, juega sobre muchas inmunidades y mucho más, haciéndolo del por qué querríamos ir por este cuando vamos segundo. Para su otro efecto, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo del oponente en modo de ataque como requerimiento, lo tributamos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un Hungry Burger desde nuestra mano deck. Para hacer esto requerimos de tener Hungry Burger, y el pago considerando su anterior efecto es bastante bajo. No obstante, el poder hacerlo a voluntad en cualquier punto solo estando en ataque ayuda muchísimo a que este en conjunto de Balameniec sean las cartas que queremos poner en campo lo antes posible. Los números entre estos dos son bastante similares, algunos solo llevan una copia de este por ser el monstruo jefe y porque seguramente terminaremos los juegos cuando aparece. Para las cartas de magia primero tenemos su campo, es Nouvelle Auberge a tabla. Cuando esta carta es activada podemos añadir una carta Recipe desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Esto es buscar las magias y trampas del deck, implica las magias de ritual o las trampas para mejorar el uso de estrategia, por lo que la hacen bastante importante y útil. Una vez por turno podemos poner un monstruo de ritual desde nuestra mano en el fondo del deck. Este es costo de requerimiento, robamos una carta, ayuda a poder destrabar las manos. El problema enorme de esta carta es que esto es por costo, por lo que si por alguna razón el rival puede meterse con este efecto, entonces habremos perdido ventaja significativa en mano. No obstante, en circunstancias afortunadas, una vez que hayamos hecho los combos, el poder regresar un monstruo de ritual de la mano incrementaría mucho las posibilidades de poder ver una carta
carta más útil. Por último, una vez por turno durante nuestra fase final, podemos seleccionar 2 cartas en nuestro cementerio, incluyendo una carta Recipe. Las ponemos en el fondo del deck en cualquier orden, luego robamos una carta, y esto también le permite mantener la ventaja. Tristemente es al final del turno, pero le da un reciclaje que si por alguna razón no nos acomodamos utilizando Fue Glaciar, esta nos ayudaría mucho. Incluso regresa forzosamente una carta Recipe y otra carta cualquiera, puede ser monstruo, magia, trampa, carta de main o extra deck, y esto permitiría regresar cartas limitadas, cartas de poder que de otra forma se perderían y mucho más, permitiendo que si bien no vamos a poder robarlas por este efecto al ponerlas en el fondo del deck, por cuántas búsquedas e invocaciones provoca el deck, no sería difícil de poder hacer esto el siguiente turno, y solamente podemos activar un Nubel Auberg a tabla por turno. A tabla es un gran campo, su gran pero es el costo que perderemos en muchos juegos, pero para todos los demás es una carta que queremos poner en circulación y utilizar lo antes posible, que lleva la mayoría de ocasiones a 3 copias. Luego tenemos Boisilakagt, Heroes de Menu, es una magia normal, revelamos 2 monstruos Nubels con nombres diferentes desde nuestro deck, nuestro oponente elige uno para que lo añadamos a nuestra mano y revolvemos el otro de vuelta al deck. Luego podemos añadir una de las siguientes cartas desde nuestra mano cementerio basado en el tipo de monstruo añadido. Si fue un Beast Warrior, añadimos Reset to Poison Fish Recipe, o si fue un monstruo tipo Warrior, agregamos Reset to Beyond Meat Recipe. Solo podemos activar un Boisilakagt Heroes de Menu por turno. Esta es su suerte de Pre-Preparation of Rites temática. El pedir mostrar nombres diferentes nos ayudará para forzar al oponente a que el ritual que nos agreguemos sea el deseado. Tiene como pero que el rival nos puede dar la pieza menos útil, pero no le quita que es un +1 que puede terminar en muchísima ventaja. Esta carta no se puede buscar de ninguna forma por no tener los nombres temáticos, dando un indicio de qué tanta ventaja nos daría. Se lleva 3 copias, es de lo primero que queremos usar y acomodar para el deck. Para las magias de ritual en este momento contamos con 2, con efectos muy parecidos. El efecto compartido es que esta carta puede usarse para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual Nubels. Debemos además tributar monstruos desde nuestra mano campo cuyos niveles totales igualen o excedan el nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual. Esto es grandioso ya que entonces todas nos servirán para los mismos propósitos, no haciendo mucha diferencia respecto al uso inicial de estas. No obstante, cada una tiene una pequeña ventaja. Por la parte del Reset to Poison Fish Recipe, luego si invocamos por ritual a Bulabes de Nubels con este efecto, podemos aplicar el siguiente efecto. Añadimos una magia de ritual Recipe desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano, excepto Reset to Poison Fish Recipe. Esto sería invocar nuestro monstruo de nivel 1 con efecto para excavar, pero aseguraría que tendríamos otra magia para poder realizar la invocación de ritual. Incluso menciona que no debe ser esta magia de ritual, por lo que abre la posibilidad a que podamos obtener al menos una magia de ritual adicional. La otra es Reset to Beyond Meat Recipe. Si invocamos por ritual a Confitual de Nubels con este efecto, podemos aplicar el siguiente efecto. Cambiamos todos los monstruos del oponente en modo de defensa a modo de ataque. El invocar nuestro monstruo para destruir magias o trampas y cambiar la posición de los monstruos usualmente dejaría mucho que desear, pero esto obligaría a que el rival caiga en nuestros efectos para poder deshacer su ventaja. Sobre el uso de las magias, son absolutamente necesarias para poder invocar los monstruos temáticos. No obstante, por simple lógica, Fish Recipe sería mucho más útil por estar relacionado al monstruo que nos da ventaja no importa qué. Fuera de esto, no hacen mucha diferencia. Dependerá de los jugadores. La mayoría los lleva entre 3 y 5 copias, poniendo a Fish Recipe como una opción con más copias para los juegos que se le presenten. Por último tenemos sus trampas. Primero tenemos Reset to Personnel Cook's Recipe. Es una trampa continua. Podemos seleccionar un monstruo de ritual que controlamos. Este es el requerimiento. Invocamos de forma especial un Nubels token y si lo hacemos, su nivel se vuelve el de ese monstruo. Lo que implica este efecto es muy bueno. Lo primero, el seleccionar un monstruo de ritual haría que pudiéramos activar casi a voluntad los efectos de los monstruos de nivel 1 a 4 sin mayores problemas, siempre y cuando nos aseguremos que tenemos el otro monstruo en modo de ataque en campo para lograrlo. No obstante, si no es así o si no decidimos usarlo allí, el token copiaría su nivel, permitiendo conservar nuestro recurso y usar este token para la invocación de ritual. En el peor de los casos que nuestro monstruo desapareciera por alguna razón, el token que se crea será de nivel 1, haciendo entonces que se pueda utilizar para la invocación más elemental de Bulabes, incrementando incluso la utilidad de la carta mencionada. Su otro efecto es que podemos enviar esta carta boca arriba desde nuestra zona de magia y trampa al cementerio. Este es costo de requerimiento. Invocamos por ritual un monstruo de ritual Nubels desde nuestra mano al tributar monstruos desde nuestra mano campo cuyos niveles sean exactamente el nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual. Solo podemos usar cada efecto de Reset to Personnel Cook's Recipe una vez por turno. Este segundo efecto está pensado para tener la sinergia con el primero, ya que idealmente estaríamos copiando un nivel o aprovechando el token de nivel 1 para que la invocación sea usando los niveles exactos. No obstante, habrá muchos juegos en los que no tendremos esto o que deberemos estar muy acostumbrados al uso de esta para poder siquiera llevarla. Esta es la carta más ausente. Tiene formas de explotar sus recursos y ayudar mucho al deck, pero hacer una trampa que sea continua, que su primer efecto si bien ayuda aún está condicionado por los otros requerimientos y que perderemos la trampa para la invocación de ritual que pide niveles exactos, todo suma para que la carta se quede como una opción que muy pocos jugadores eligen. Consideren que la pueden llegar a buscar con Balamenieg, pero muchos jugadores no la llevan por buenas razones. Por último tenemos Reset to Specialité, Chef's Specialty Recipe. Es una carta counter. Cuando una carta de magia, trampa o efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo de ritual Nubels, negamos la activación. Luego si controlamos un monstruo que fue invocado de forma especial por el efecto de un monstruo Nubels, podemos destruir esa carta. Esta, similar a lo que ofrece Reframing para el arquetipo que revisamos hace unos cuantos días de Vanadium, es un counter temático que si tenemos un monstruo invocado
por el efecto de otro del tema, nos permite incluso destruirlo. Esto nos daría muy buen control sobre cuándo negar y destruir y aprovecharlo al máximo. Su otro efecto es que si invocamos de forma especial a Hungry Burger, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Tributamos tantos monstruos que nuestro oponente controla como sea posible. Solo podemos utilizar cada efecto de Reset du Specialité, Chef's Specialty Recipe una vez por turno. Este efecto se puede sentir de más considerando que gracias a Bell Grill haríamos esto 2 veces, pero ya que la invocación de Hungry Burger es mucho más controlada una vez que lo pusimos en campo, esto prácticamente nos garantizaría tener el tributo masivo del campo del oponente a voluntad, muchas veces resolviendo el juego si es que al primer uso no lo hizo ya. Esta sí se llega a utilizar, es una carta que se puede usar y aprovechar en múltiples puntos, y aun cuando es una counter no es difícil tener lo necesario para buscarla o usarla. Usualmente se ve una copia gracias a los efectos de reciclaje varios que tenemos como el del campo. Para el plan de juego queremos poner en circulación nuestros monstruos de ritual para poder subir una pseudo escalera de ritual, en el proceso generando ventaja por cada uno de sus efectos, e idealmente tributando monstruos del oponente en modo de ataque para poder resolver los juegos, sea que lo hacemos cuando el rival está apenas generando su campo o cuando su campo ya fue establecido. Utilizamos los múltiples efectos para poder tributar sus monstruos y que pierda todos sus recursos. Para las ventajas, el deck puede buscarse absolutamente todo. La única carta que no puede buscar es su suerte de Preparation of Rites temática, pero todas las demás cartas del arquetipo se pueden buscar por varios efectos o a través de combos que podemos realizar de múltiples formas. Siguiendo con el punto anterior, esto lo hace un deck consistente y que tiene acceso a muchísimos combos. Quizás no sean espectaculares, pero hay múltiples rutas de lograr estos e incluso jugando sobre interrupciones. Tiene una gran ventaja sobre efectos de selección, sea que podemos en el proceso deshacernos de sus recursos del oponente o no, será muy difícil que este tipo de efectos nos hagan daño. La forma en que este deck puede romper campos es excesivamente eficiente. Se requerirá de alguna inmunidad muy específica para asegurar que un monstruo del oponente estará a salvo. El deck no tiene ninguna clase de restricción, por ello se puede usar mientras, antes y después de otras cartas útiles para mejorar su uso. No depende de su extra deck en absoluto. Si esto lo sumamos con la parte de las restricciones, nos ayudaría a que pudiéramos usar este como más nos convenga. La protección general a través de la fase de batalla, incluso a nuestros monstruos más simples, es muy simple y pasiva, pero que contra decks que están muy orientados a la fase de batalla le genera estragos. Debido a la orientación de invocaciones de ritual, el deck no puede o no usa su invocación normal, permitiendo usar esta para otros propósitos que le mejoren su juego. Tiene acceso a efectos de reciclaje muy potentes. Esto no es solo para que su juego exigente se pueda mantener, pero el hecho de poder reciclar cartas de poder limitadas o que de otra forma usualmente son consideradas de un solo uso le ayudan muchísimo. Muchos de sus efectos no hacen target. Esto permite que podamos tributar monstruos que el oponente quisiera conservar, obligándola a responder de forma prematura o arriesgarse a perder estos recursos. Cuando se orienta al juego de control de la mano de Bell Grill y de Balamenieg invocados correctamente, se siente como un deck muy opresivo. Doble tributo que nos genera y genera ventajas sin muchas ventanas para que el oponente pueda responder es un poco de lo que puede hacer el deck. Puede primero o segundo sin muchos problemas sin modificar mucho su juego, aspecto positivo en general. Tiene la ventaja de poder usar otras cartas que estrategias de ritual aprovechan, no solo permitiendo que se pueda usar y construir de muchas formas, sino que todo lo que aparezca en el futuro sin restricciones severas para ritual lo puede usar. Contra estrategias de Link o contra oponentes que no puedan o dejen sus monstruos en modo de ataque, este deck los destroza por el simple hecho de existir. Es un deck absolutamente desconocido por todos, similar a lo que dijimos hace unos cuantos días con Emleria. Si bien se pueden leer los efectos y entender de qué va el deck, no muchos saben en qué punto lanzar los efectos o interrupciones. Esta ignorancia la podremos aprovechar al máximo. Y por último, es un deck mucho más difícil de lo que parece, pero es bastante entretenido, sobre todo al intentar adecuarlo a si se quiere jugar a control, de beatdown, que usaremos en el extra deck, motores, cartas de tipo tech, complementos y más. Son solo algunas cuestiones que surgen al usarlo y que lo hacen uno muy dinámico y diferente a cualquier otro tipo de deck que tenemos actualmente. Para las desventajas, gasta demasiados recursos en todas y cada una de sus jugadas. Esto es inherente a la invocación de ritual, pero se vuelve problemático cuando el deck no tiene formas naturales de poder mitigar esto o dependemos que el rival tenga un campo que podamos consumir para que esto no acabe en nuestras propias cartas. A pesar de que busca todo, efectos que no permitan esto lo castiguen nos pondrán muy atrás en el plan de juego. El deck no tiene formas de solucionar problemas rápido. Cualquier efecto para resolver alguna carta o efecto que condicione será cuando los planes de juego han comenzado a funcionar. Esto lo hace muy torpe en muchos juegos. Es absolutamente dependiente de invocaciones especiales por completo. Efectos que condicionen o no permitan estas es perder inmediatamente. El deck es excesivamente dependiente de sus magias para iniciar los juegos, sea por los efectos de búsqueda de su campo o de menú, así como de las magias para poner los primeros monstruos en circulación. Si no podemos usar estas, no podremos jugar. Le cuesta demasiado poner daño letal en campo. Es casi imposible vencer al rival, incluso limpiando su campo y con nuestros mejores combos, lo que implica que si un rival puede resolver el juego en un solo turno, seguramente perderemos estos. Depende por completo de tener sus nombres temáticos en campo y o en circulación. Juegos en los que por alguna razón no podamos hacer esto o se nos dificulte, serán algunos que apenas y podremos hacer un par de jugadas. No tiene protección ni inmunidad de ningún tipo, provocando que cualquier efecto existente en el juego le afecte de lleno. Para su funcionamiento más simple requerimos de que haya dos monstruos en campo, usualmente uno temático y otro en ataque. Esto en concepto no es difícil de lograr, pero a menos que vayamos segundo implica manos muy específicas, esto es, un monstruo en campo, un monstruo de ritual, una magia de ritual y un tributo para el ritual. Estas ya son 4 de las 5 o 6 cartas que tendremos que jugar. Esto
esto lo pone en muy mala posición. Una vez usados los efectos son prácticamente monstruos de vainilla. Los únicos que escapan a estos son los monstruos de nivel superior, pero al ser solamente una vez por turno todavía está esta limitante. El deck se ve severamente detenido por la simple y torpe razón de poner los monstruos en modo de defensa. Un oponente que entienda el funcionamiento del deck solo hará combos en esta posición hasta que pueda explotar o alcanzar una jugada para deshacer nuestro campo. La forma en que el deck propone ir por sus monstruos, si bien es entretenida y tiene sentido en cómo suben los niveles, provoca que no podamos saltar de los nombres más simples a los más importantes, dando espacio a lagunas importantes a que no podamos responder o reaccionar a jugadas del oponente. Efectos o acciones que no hacen target le hacen mucho daño. Mucho de cómo usamos el deck lo estamos considerando que el rival seleccione nuestras cartas, pero si muchos de sus efectos no hacen esto, no podremos ni siquiera usar los efectos. Hay muchas lagunas en sus efectos o que no se explica por qué no funcionan mejor. Algunos de estos tenemos el efecto de su campo, que regresa un ritual de la mano. Si hubiera dado la posibilidad de seleccionar y regresar rituales de campo, haría más útiles los nombres y ayudaría a poder provocar de mejor forma los efectos. Otro es Cook's Recipe, que ayuda a que los efectos por selección pasen, pero para la escalera de ritual apenas si hará diferencia, o pedir niveles exactos le hace un efecto muy torpe, y esto solo mencionando algunos. El que las cartas se dividan en Recipe y Nouvelles le quita mucha sinergia en múltiples puntos. Aun cuando los planes de juego salgan a la perfección, quitando el aspecto de cómo quita cuerpos de campo, se siente como un deck muy débil. El hecho que debamos tributar dos monstruos para los efectos nos pone en una situación horrible. Si el monstruo del oponente no es afectado, este llega a desaparecer o sucede lo mismo para alguno de nuestros monstruos, perderemos todas nuestras jugadas allí. Y por último, el deck no puede lidiar contra casi nada. Fuera de poder deshacer campos enteros pero estáticos, el deck no luce o no tiene nada a su favor como lo han hecho muchos temas de ritual recientemente. Se siente que le hacen falta cartas importantes o que solo se orientaron en un funcionamiento original pero que deja mucho que desear. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Lo primero es que al ser una temática de ritual sin restricciones puede llevar prácticamente cualquier carta que se haya visto involucrada con las estrategias de ritual. Algunos ejemplos de estos tenemos el motor de los Incantation. Estos incluso nos pueden ayudar muchísimo para poder poner niveles significativos y que la invocación de ritual sea mucho más sencilla. Al mismo tiempo los efectos de los mismos nos pueden estar ayudando para poder tener mucha más consistencia, no utilizar tantas copias de las cartas temáticas y que podamos tener muchos más espacios para aprovechar. Tenemos un video en el cual explicamos el uso de este pequeño motor. El uso de las cartas Dogmática en prácticamente cualquier capacidad también acaba siendo fantástico. Si solamente quieren utilizar Dogmática Punishment para utilizar los mejores blancos de extra deck como la Elder Entity o el Herald of the Arclight para generar ventaja, se puede acabar haciendo. De no ser así, o si no dependen de su extra deck, el utilizar otras piezas como Nadir Servant o Ecclesia acaba siendo muy bueno. Incluso la estrategia dogmática se acaba de consolidar como una muy buena de ritual, así que podría llegar a tener sinergias adicionales que no se pueden esperar. Tenemos dos videos en el canal hablando del arquetipo de dogmática, los mejores blancos de Dogmática Punishment, así como dogmática orientado a ritual. Otro motor que hemos estado viendo muchísimo es el uso de los Libromancer, y esto se orienta en poder estar poniendo ciertos cuerpos en campo para poder provocar ciertas jugadas, como lo acaba siendo la jugada de Isolde para poder generar ventaja masiva. También la estrategia de Libromancer tiene su propio video de análisis. Considerando que no utilizan la invocación normal, muchos los han utilizado con los Adventurer Token, y esto es bastante lógico considerando que nos darían una negación, la cual necesita muchísimo el deck. Este sí le acaba ayudando mucho. Tenemos también video revisando el funcionamiento de este pequeño motor. Siguiendo con las cartas de ritual, muchos han gustado de utilizar las cartas de Mikanko para poderlos emparejar. Esto idealmente sería para poder estar llegando por Mikanko Dojime y poder estar llegando por Arabesque, que acabaría funcionando como una suerte de compulsor y como una suerte de Snatch Steal dependiendo de qué cartas estén utilizando. También el tema de Mikanko tiene su propio video de análisis. Algunos han gustado de utilizarlas con las cartas Drytron para poder generar ventaja. Esto tiene que ser a través de otros métodos, como basarse mucho en el uso del extra deck. No obstante, acaban siendo jugadas bastante potentes del mismo arquetipo de Drytron. Hay muchos jugadores que han gustado de utilizar Magician Souls considerando que Illusion of Chaos lo puede buscar y esta carta la podríamos utilizar o buscar mucho. Ayudaría que ciertas cartas cuando estamos yendo segundo o que ya utilizamos pudieran tener más valor a través de Magician Souls. También muchos jugadores han gustado de utilizar las cartas Kaiju para poder deshacerse de amenazas del oponente y en el proceso ponerle un monstruo en modo de ataque para que nos lo podamos llevar a través de los efectos de los Nouvelles. Muchos jugadores han gustado de utilizar las cartas Bestial para poder poner cierto cuerpo en campo, tener efectos bastante atractivos y que cualquier invocación de ritual esté cubierta gracias a los niveles de los mismos. Para cartas en solitario, ya que el deck no utiliza la invocación normal, podemos utilizar esta para prácticamente cualquier carta que nos pueda generar cierta ventaja. Tenemos Sphere Mode o Lava Golem para poder deshacer campos del oponente. Si ponemos la carta en modo de ataque, incluso podemos tener algo para tributar y avanzar en las jugadas. Cyberstein para poder invocar algo desde el extra deck, algo que nos pueda resolver los juegos como Naturi Exterior o algunos otros monstruos jefes. Una invocación normal que se recomienda demasiado es la Diviner of the Herald, y esta solamente va a provocar ventaja por donde se le vea. Lo primero es un monstruo tuner, así que incluso en complemento de las demás cartas podría abrir ciertas jugadas de sincro. Lo otro es que puede enviar un monstruo fairy al cementerio. Las cartas que enviaríamos sería la Elder Entity o el Herald of the Arclight. Este sería para poder destruir una carta rápidamente o para podernos estar buscando algo. Al estar modificando el nivel de la Diviner of the Herald, por estar enviando estos dos monstruos sería un monstruo de nivel 6. Esto ayudaría a poder cubrir la más exigente de las invocaciones de ritual. Incluso
Si le acabamos tributando por el efecto de nuestros rituales para nuestros monstruos temáticos, podemos invocar un monstruo Fairy de nivel 2 o inferior desde el deck. Algunos han gustado de invocar a Cyber Petit Angel, que nos permite buscar una carta Cyber Angel, y este nos puede estar buscando una de las mejores cartas de ritual, que es Cyber Angel 20. Esta emparejada con nuestros Nubels, ya que los utilizamos desde el primer paso o a través de este pequeño motor, nos daría toda la ventaja que necesitamos para poder continuar haciendo los combos. Un monstruo de ritual que tendrá mucho sentido cuando revisemos el extra deck es el uso del Magician of Black Chaos Max. Este idealmente lo querríamos invocar en el turno del oponente para que no pueda estar haciendo prácticamente nada, y considerando que el deck no tiene restricciones, puede estar utilizando algo como Cyber Angel 20 y tenemos otras cartas como el Arclight para podernos estar buscando cualquier carta de ritual, serían buenas opciones a tener en mente. El último de las invocaciones normales tenemos Gale Dogra, que este puede estar enviando piezas del extra deck al cementerio por 3000 puntos de vida. Rara vez vamos a llegar a utilizar los puntos de vida, por lo cual generarnos dos efectos a través del extra deck acaba siendo bastante valioso. Por último, para las hand traps, idealmente tiene que ser alguna que nos genere muchísimo valor, como lo acabaría siendo Cypher Mjir Gamma para poder estar destruyendo algo, poner cuerpos en campo para poder utilizarlos para las invocaciones de ritual o incluso para algunas jugadas de sincro. De no ser así, idealmente tendríamos que utilizar hand traps que puedan estar seleccionando cartas del oponente para que nuestros monstruos de ritual de nivel 3 y 4 puedan estar disparando sus efectos, y entre Effect Veiler e Infinite Impermanence acabarían cubriendo muy bien este aspecto. Para cartas de magia necesitamos muchísima ayuda para poder estar yendo segundos o para poder romper el campo del oponente, por lo cual cartas como Forbidden Droplet, Super Polimerización si es que no utilizan el extra deck o tienen muchos espacios para ello, o Dark Ruler No More, provocaría que el campo del oponente fuera completamente estático y que nos pudiéramos dedicar a solamente tributar los monstruos del oponente. De no ser así, algunas opciones un poco más modestas como Change of Heart o Mind Control para poder robar y tributar algo también acaba siendo bastante bueno. Estas incluso pueden acabar provocando interrupciones. En la misma línea, Triple Tactic Talents y Triple Tactic Tasking para podernos estar buscando lo que sea que vayamos a necesitar o incluso la misma carta ya mostrada. Algunas cartas de ritual clásicas como Pre-Preparation of Rites, que nuestros monstruos de nivel 1 y 2 se acaban mencionando en sus magias de ritual temáticas, por lo cual estas las podemos acabar llevando. Y de no ser así, Preparation of Rites, que prácticamente nos puede buscar todo el arquetipo gracias a que nuestros monstruos no superan el nivel 7, haciendo incluso que algunos otros complementos que ya mencionamos se puedan estar buscando a través de la misma. Fire Formation Tenki, ya que contamos con dos monstruos Beast Warrior de nivel 4 o inferior, el Reinforcement of Dharmi para exactamente lo mismo solamente para monstruos tipo Warrior, Terraforming para poder estar viendo un poco más el campo, Pot of Extravagance y Prosperity si es que no dependemos del extra deck. Solamente consideren que el efecto de Polity ya no va a poderse utilizar porque no vamos a poder robar. Algo como Foolish Burial Goods para poder poner la trampa counter en cementerio, que podamos invocar al Hungry Burger y que podamos deshacer el campo del oponente. Las cartas Forbidden acaban siendo fantásticas por poder seleccionar y poder utilizarse en prácticamente cualquier punto. Sea que utilizamos Chalice, Lance o Dress, muchas veces solamente estamos buscando seleccionar nuestra carta para poder provocar el efecto, pero de no ser así podemos estar utilizando la carta que más nos acomode para poder estar haciendo daño al oponente o que nuestros efectos puedan pasar no importa qué. Nuestras cartas van a disparar muchas veces cuando son seleccionadas por efecto, así que podemos utilizar algunas cartas de equipo para poder obtener ventaja. Las Bamboo Swords son bastante conocidas por podernos generar ventaja y algunas incluso nos acomodaría mucho que cayeran al cementerio inmediatamente, como la Curse Bamboo Sword, para poder estar buscando las otras cartas que sí vamos a necesitar. Y por último, el deck tiene muchos problemas contra interrupciones, por lo cual cartas para combatir las mismas acaban siendo muy buenas, de la mano de Crossout Designator o de Called by the Grave. Para el extra deck, primero por la forma en que se juega, las cartas más convenientes a estar utilizando son monstruos de Link, y tenemos algunas opciones para poder utilizar. Considerando que nuestro monstruo de nivel 1 es uno que queremos utilizar en cada turno por la ventaja que nos puede dar, cartas como el Incuribo o Relinquished Anima nos podrían ayudar mucho, sea que estamos buscando lo ofensivo o lo defensivo. Un monstruo orientado a rituales que tiene muy buen valor es Dynamondo. Este en invocación especial permite seleccionar una carta en el campo y un monstruo de ritual en nuestro cementerio para poderlos revolver de vuelta al deck. Esto nos podría regresar ciertos recursos y podría estar pateando una carta del oponente de vuelta para que no lo pueda acabar utilizando. Su otro efecto es que durante el turno del oponente, como un efecto rápido, permite tributar esta carta para poder seleccionar un monstruo de ritual en cementerio para añadirlo a la mano o invocarlo de forma especial. Y todos nuestros monstruos, siempre y cuando hayan sido invocados de forma correcta, los podemos estar invocando de vuelta al campo gracias a esto. Nos daría dobles usos de cartas bastante rápidas, como nuestro buscador de magias o trampas, nuestra carta que puede excavar, la carta que nos puede generar robo y mucho más. De no ser así, lo pueden acomodar con otras cartas como el Magician of Black Chaos Max para poder saltar el turno del oponente. Es una carta que en este deck en definitiva se siente mucho más potente. Por los atributos de las cartas podemos estar yendo por algo como Dark para podernos robar algo del oponente y luego estar subiendo la escalera de Link hasta Selene, y que incluso podamos llegar a algo como el Access Code Talker. Para algunos otros links un tanto más genéricos tenemos la IP Masquerena. Muchos de nuestros monstruos, si es que no les gusta la jugada de Dynamondo, acaban siendo bastante estáticos, así que al estarlos poniendo en Masquerena para poder tener una jugada en el turno del oponente es muy bueno. Monstruos de utilidad varios como Nightmare Cerberus, Phoenix o Unicorn a través de la misma Masquerena o para nuestro turno son muy buenos, y algunos otros monstruos de Link muchos más altos que nos ayuden a resolver los juegos. Portal Sword Dragon es una gran opción considerando que tiene tantos problemas en poner daño letal en campo. Poner 4 monstruos en campo para utilizarlo no acaba siendo la tarea más sencilla, pero sí puede llegar a resolver muchos juegos. Apollousa para poder tener ciertas negaciones, Access
Scout Talker por el combo ya mencionado para poder romper campos, para poder finalizar el juego, o incluso en caso de emergencia utilizar la Underworld Goddess of the Close World para poder llevarnos un monstruo del oponente. Para los monstruos de sincro, considerando que el deck no tiene tuners temáticos, pero sí podemos llegar a utilizar varios tuners de varias formas, como a través de algunas hand traps o incluso para algunos monstruos bastante recomendados, pueden utilizar monstruos de sincro entre niveles 3 y 12, dependiendo sobre si el efecto de la Diviner of the Herald lo activan o si llega a pasar. Algunas opciones que son bastante recomendadas tenemos al Cupid Peach para poder subir una escalera de sincro bastante rápida, el Phaeton Dragster que acaba siendo una gran opción considerando que la Diviner of the Herald usualmente será un monstruo de nivel 6. Nuestro monstruo de nivel 1 es uno que usualmente lo vamos a ver en campo y esto acabaría sumando 7 para poder estar yendo por este mismo, prácticamente con la misma lógica pero para el destructor de magias y trampas para poder estar yendo por Omega. Esto incluso lo pueden estar invocando a través del Cyframe Jirgama siempre y cuando hayan castigado al oponente. Considerando con nuestros dos monstruos principales siendo Hungry Burger y nuestro monstruo de nivel 6 para poder tributar el campo del oponente son monstruos de nivel 6 no tuners, emparejados con la Diviner of the Herald utilizados efectos, serían dos monstruos de nivel 6 tuner y no tuner, por lo cual podemos estar yendo por Ultimaya Solkin para poder estar yendo por algo como el Crystal Wing Synchro Dragon. Incluso considerando los atributos de las cartas naturales recién mencionadas, podemos estar yendo por algo como el Chaos Angel para poder tener una remoción y un cuerpo gigantesco. Por último, para las jugadas de Xyz podemos estar yendo por monstruos de rango 1 hasta 6, considerando cuántos duplicados de ciertos monstruos tengan. Para monstruos de nivel 1 podemos estar yendo por algo para poder atacar directamente como el Assemble Nightingale para poderlo estar incluso mejorando a la Dorner Magician y eventualmente hasta Zeus. Monstruos de rango 2 como Sky Cavalry Centaurea para poder resolver ciertos efectos a través de la fase de batalla, Phantom Knights o Break Sword para poder destruir algo rápidamente, monstruos de rango 4 que es un tanto difícil considerando el monstruo que es el que nos genera reciclaje, pero que muchos podrían llegar a estar utilizando, el Wind of Arsenal Senmayo o monstruos de rango 5 para poder aprovechar si es que utilicemos múltiples de los que nos buscan magias y trampas, y monstruos de rango 6 simplemente para poder hacer nuestro asedio mucho más potente. Todos estos de nuevo siempre y cuando no tengamos alguna restricción a través de otra carta y los hayamos utilizado en la fase de batalla para poder estar llegando hasta Zeus. Son demasiadas las cartas que podemos estar utilizando como motor y complemento. Esta estrategia no tiene restricciones y considerando que otras estrategias han mostrado que se puede estar utilizando como motores, cartas de poder, cartas de tipo tech, hand traps y adicionales, esta es una pequeña muestra de la monstruosa cantidad de cartas que se pueden llevar en conjunto de este deck. Para las rarezas, al momento de hacer este video no tenemos el conocimiento de las rarezas de las cartas. Solo por aparecer en un constructor de decks sabemos que llegarán entre rareza rara, super y ultra. Lo peculiar con este tema es que en sí no hay alguna carta que se considere absolutamente necesaria como en otros decks que se hagan obvias sus selecciones para las más altas. Teóricamente, Nouvelle Auberge a tabla y Boys y la Hack tendrían que ser de rareza ultra, por ser las que nos dan la consistencia y potencia, pero considerando que los monstruos que aparecen en la portada también aparecen así, entonces Bael'Gil también debería ser de esta rareza. Por nivel de poder, cuántas copias se usan y mucho más, las demás no debería de importar mucho si aparecen en rareza rara o super. Para notas y comentarios finales, Nouvelle sí nos está entregando un funcionamiento único como estamos muy acostumbrados de ver de los arquetipos que aparecen en los constructores de decks. La idea de poder estar tributando monstruos en modo de ataque, sean nuestros o del oponente, y que a través de esto podamos estar recorriendo una suerte de escalera de ritual, es algo que en definitiva nunca habíamos visto. Ya hemos tenido en el pasado reciente algunos temas de ritual que tienen ciertas variaciones. Tuvimos a los Megalith que también pueden estar invocando sus monstruos desde mano, desde el deck, las Mikanko que estas incluso no tienen una magia de ritual. Y a pesar de que el arquetipo de Nouvelle sí tiene estas magias y sí tiene estos elementos clásicos de las estrategias de ritual, el hecho de poder estar invocando uno tras otro, la forma en que acaban subiendo los niveles, el enfoque a una carta tan vieja es algo que no habíamos visto nunca. Desafortunadamente este arquetipo tiene demasiados problemas, está cargando con muchos de los problemas de las cartas de ritual que hemos visto desde la concepción del juego. Son cartas muertas por completo en la mano, a diferencia de otras estrategias como Necros, que estas incluso acaban funcionando como un mismo motor. No tenemos formas de invocarlos desde el cementerio, no tenemos formas de darles mucho mayor uso una vez que están en campo, por lo cual acaban recordándonos a otra temática que apareció en un constructor de decks, siendo la Solfachord. En su aparición acaba siendo un arquetipo bastante original, la idea en la cual se basan es bastante entretenida. No obstante, ya que todos los efectos están orientados en que los planes de juego puedan estar saliendo, tenemos muy poco para interactuar con el oponente y en general deja mucho que desear. Otro aspecto que llama mucho la atención es que este tema está apareciendo con 12 cartas de entrega en su constructor de decks y hace unos cuantos días revisamos a los Transcendrake. Estas solamente están entregando 7 cartas, puede llegarse a considerar 8 cartas con la carta adicional de Duelist Nexus. Hablando de este mismo sobre, no tenemos cartas de los Nouvelle que están apareciendo en este sobre, por lo cual muy seguramente tendrán algún trato como Mad Make o los Ogdadik, temas que reciben una buena cantidad de soporte cuando están apareciendo, pero van a tardar bastante en que puedan estar recibiendo las siguientes cartas. No obstante, tengan en mente que Nouvelle va a mejorar muchísimo. Siempre la entrega de los constructores de decks con estas nuevas temáticas se está entregando un arquetipo con un funcionamiento muy único, y después con las cartas de complemento, con las cartas que aparecen en los siguientes meses, los siguientes años, es que por fin se entrega algo que puede estar unificando todos estos elementos, todos estos vacíos, y los acaban haciendo estrategias bastante competentes, por lo cual el futuro de Nouvelle es interesante pero también es muy incierto. Si les gustan las estrategias de ritual, una temática que se basa
basa en la carta clásica de Hungry Burger, un deck que pueda modificar su estilo de juego de control a beatdown y viceversa, los decks que pueden consumir los campos del oponente sin muchos miramientos, un deck que les va a exigir aprender a utilizarlo a la perfección y que por la ausencia de restricciones van a poder buscar y utilizar prácticamente todo lo que tiene acceso a las estrategias de ritual y algunos otros complementos para poderlo mejorar. Son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver la estrategia de Nubels. Nubel tiene ese funcionamiento único de poder tributar los monstruos en modo de ataque del oponente para poder realizar sus jugadas, y siempre y cuando en el futuro se pueda entregar una o dos cartas que puedan hacer esto de forma consistente o que lo hagan mucho más agresivo, podríamos llegar a ver que le acabó sucediendo lo de Mad Mech. En la entrega de estos acabó siendo un deck bastante pobre, un gran objetivo que cumplía a la perfección, pero que en todos los demás aspectos dejaba mucho que desear. En cuanto apareció Circular y algunas otras cartas de soporte anteriores, es que este deck acaba explotando, y Nubel tiene esa característica de que podría llegar a ser un deck bastante agresivo, pero no se puede recomendar obtenerlo a la brevedad, y no se puede hablar mejor del arquetipo sabiendo de todas las limitantes que tiene ahora mismo. Ojalá las rarezas elegidas para este tema no la acaben castigando para que cualquier jugador que esté interesado en el funcionamiento de este, o incluso que quiera utilizar la estrategia para aprovechar el uso del Hungry Burger, lo pueda estar obteniendo. Para los planes de juego originales que propone Nubel, esta estrategia no va a ser competitiva, y cada uno de los nuevos temas que aparecen en el juego no lo tienen que ser, pero este sí se siente que está muy lejos, al menos hablando para su objetivo principal, aunque ya hemos visto muchas veces en el pasado que se toman un pequeño grupo de cartas de ciertas estrategias para poderlas llevar al siguiente nivel para poderlas aprovechar. Así que entre las cartas de soporte, el nuevo funcionamiento de Nubel, la ausencia de restricciones y que cada vez estamos mucho más cerca a que Ritual se haga un tipo de deck, así como lo tenemos con Warrior, Dinosaurio, Planta y muchos más, entonces todos estos elementos sumados hacen de Nubel una estrategia tan interesante. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Nubel. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o no han utilizado, cómo lo usa su propia construcción, qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro, y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.